Hola, vemos en este vídeo cómo exportar una base de datos desde un panel de hosting cPanel. Para ello nos loguearemos primero en el panel de hosting, en este caso en un cPanel, y buscaremos el apartado Bases de datos. En el apartado Bases de datos tenemos dos elementos principales: MySQL base de datos y PHP-MyAdmin. Normalmente desde MySQL bases de datos es desde donde creamos las bases de datos, los usuarios de las bases de datos, asignamos permisos a los usuarios de las bases de datos, eliminamos bases de datos o modificamos, por ejemplo, contraseñas de bases de datos. Y desde PHP-MyAdmin es desde donde importamos o exportamos bases de datos o realizamos, entre otras tareas, consultas SQL o reparación de tablas de una base de datos, exportación de registros, etcétera, etcétera. Bien, importante que para poder exportar una base de datos, la base de datos tiene que existir, o sea, debe de estar previamente creada. Y en el caso de cPanel lo comprobamos primero desde la opción MySQL bases de datos. Accedemos y vemos qué bases de datos tenemos creadas. Podemos tener una, o como es este caso, varias. Bueno, podemos verificar las bases de datos que van a ser exportadas. Podemos eliminar usuarios, crear usuarios de base de datos, renombrar un usuario de base de datos, modificar las contraseñas del usuario de la base de datos o borrar un usuario de una base de datos, así como asignar permisos a determinado usuario para que pueda hacer uso de una base de datos, y esto lo hacemos desde la opción de añadir usuario a base de datos, donde se le dan todos los privilegios y se aplican los cambios. Bien, en este caso vamos a centrarnos en una base de datos que tengamos en este hosting. Nos vamos a centrar en esta base de datos de aquí, 2006, y sabiendo que esta base de datos existe, que pesa 2,53 megas, es la que vamos a exportar. Esta base de datos a su vez tiene su correspondiente usuario, que es este de aquí, pero bueno, lo que nos importa es saber que la base de datos existe y que la vamos a poder exportar. Para exportar la base de datos, como he dicho, tenemos que ir a PHP-MyAdmin, que es de donde, para usuarios de cPanel, se realizan las tareas de importación, exportación, consultas SQL y otras gestiones. Una vez que accedemos a PHP-MyAdmin, tenemos que localizar la base de datos, dependiendo de la cantidad de bases de datos que tengamos. Tenemos una base de datos para este usuario del hosting, que es el único usuario, y localizamos aquí la primera de todas, la base de datos que vamos a exportar. Hacemos clic para que nos cargue aquí en el módulo central de PHP-MyAdmin, donde podemos ver todas las tablas que conforman esta base de datos, y aquí en la parte superior tenemos la pestaña Exportar. Desde aquí es desde donde podemos indicar que queremos exportar la base de datos. Tenemos el método rápido o el método personalizado. Para usuarios que no tienen que hacer cambios en la base de datos o en el formato de archivo que se van a descargar de la base de datos, el método rápido entre cPanel es perfectamente válido. Si no es para bases de datos superiores a 50 megas de tamaño, este método es recomendable porque es rápido y no requiere personalizaciones en los apartados o en los campos anteriores a la exportación de la base de datos. Este formato rápido sería en formato SQL, que es el que nos interesa, si bien que tenemos otros formatos. El que a nosotros nos interesa es el formato SQL. Haríamos clic en continuar para que se produzca una descarga de un archivo SQL con un dumpeado de toda la base de datos.
datos. Este archivo formato SQL lo descargaremos a nuestro ordenador y lo guardaremos para tenerlo localizado para posteriores usos. Si escogiésemos la exportación personalizada, se nos van a desplegar una serie de opciones una vez que seleccionamos esta opción. Nos permite excluir determinadas tablas de la base de datos si no quisiésemos que alguna de ellas se exportase, no es el caso. En el formato de salida podemos escoger el formato, la codificación, recomendado siempre UTF-8, y, importante, el tipo de compresión que vamos a utilizar para el archivo resultante. En este caso, podríamos escoger un comprimido zip, recomendado para archivos de base de datos mayores de 50 megas, principalmente, porque si no, cuando los importemos en otro hosting o en el mismo hosting desde PHPMyAdmin, es posible que obtengamos un error porque los tiempos de importación son superiores a los tiempos asignados en el archivo PHP-ini de la cuenta de hosting. Bien, seleccionaríamos la opción comprimido zip, formato sigue siendo el mismo, SQL, y otras especificaciones al formato que en este caso no requieren ser cumplimentadas porque no, para la importación, en este caso para la exportación que vamos a realizar, no se aplica. Lo mismo para opciones de creación de objetos. Vamos a mantener las que por defecto se nos marcan. Vamos a mantener las opciones de creación de datos. Si alguno tuviese una particularidad derivada del tipo de exportación que trata de realizar, pues tendrá que ver si tiene que aplicar algún tipo de sentencia u otros valores para exportar de forma más personalizada esta base de datos. En nuestro caso, simplemente el único valor personalizado que hemos realizado es el de indicar que queremos como archivo resultante un archivo comprimido en formato zip. Hecho esto, hacemos clic en continuar y lo que ahora vamos a descargar es naturalmente un archivo .sql.zip. Aquí tenemos un archivo SQL-zip que guardamos en el ordenador para posteriores usos. Así, de esta forma tan sencilla, podemos exportar una base de datos de las que tengamos en nuestro panel de hosting, en este caso cPanel, utilizando la herramienta PHPMyAdmin. Yo espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.